Bien, como parte entonces de lo que vendría a corresponder a nuestro anual curso de actualización, me pareció quizá conveniente no de tratar como otras veces un tema a lo largo de todo de estas partes de jornadas, sino más bien presentar 4 libros de mucha actualidad, por lo menos desde mi punto de vista, muy actuales, publicados de hecho entre el año pasado, 2020, y lo que va de este 2021, y que he tenido oportunidad de leer, y como los estudié un poco más detenidamente, se los puede presentar como conferencias, y creo que puede ayudarnos mucho a entender un poco el mundo en la situación actual. En esta primera conferencia voy a presentar, a comentar y a discutir, porque en parte también, digamos, no es solamente una mera un resumen del libro, sino incluso tomando distancia de algunas afirmaciones y aprovechando todo lo que es útil en cada uno de estos libros que voy a presentar. Y en esta, como digo, voy a hacerlo con uno muy interesante del coronel Pedro Baños Bajo, un coronel español, titulado El dominio mental, la geopolítica de la mente. Fue editado en Barcelona en 2020 y tiene unas 550 páginas. Ciertamente que el autor del tema que trata es conocedor, al menos debería, porque no solo es coronel del Ejército Español en situación de reserva actualmente, sino especializado en geoestrategia y con experiencia en la materia. Él fue jefe de contrainteligencia y seguridad del Ejército Europeo en Estrasburgo, profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, jefe del área de análisis geopolítico, colaborador en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas como asesor militar. Actualmente se desempeña más bien como escritor y conferencista y lleva escritos 3 libros que han tenido muy buena difusión. Uno de ellos, el primero, se titula Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial, editado en el 2017. El segundo, El dominio mundial, elementos del poder y claves geopolíticas, del 2018, y el que aquí comentamos, de 2020. En este repasa los principales avances en la manipulación psicológica a través del Big Data y plataformas como las redes sociales. Este libro, sinceramente, nos inunda de datos que a veces se repiten un tanto. Muchos de estos son de gran interés, aunque he encontrado algunas perspectivas que me parecen exageradas, poco creíbles algunas de ellas, y de muchas, sinceramente, no puedo sopesar las fuentes que son cruciales en estos argumentos. Porque una cosa son las que provienen de informes oficiales que manejan mucho, y otras las tomadas de escritos periodísticos que también abundan en el libro, incluso de aquellos que se presentan como periodismo de investigación, muchos de los cuales realmente de esto no tienen prácticamente nada, ¿no? De todos modos, aun cuando muchos datos los tomemos así, con pinzas y frunciendo la nariz por si nos venden pescado podrido, hay que reconocer que en muchos temas el autor pesca en las mismas declaraciones, publicaciones e informes de los entes denunciados por él, a saber, grandes empresas de la industria informática, declaraciones de agencias estatales de investigación, documentos de Estado, comunicaciones de los dueños de las redes sociales mismas, etc. Es probable, pues, que en algunas cosas el panorama espeluznante que describe hasta pueda quedarse corto respecto a la realidad. Y no hace falta que llegue a tanto para que, sinceramente, se nos pongan los pelos de punta y nos entre un desánimo de muerte. El libro contiene algunas afirmaciones que lo desmerecen y que incluso contradicen, me parece a mí, el objetivo general del mismo, como el profesar, por ejemplo, un relativismo de la verdad. Él dice en un lugar, nadie duda que la verdad es relativa. Curiosa afirmación que niega lo mismo que afirma, porque ya sabemos, si la verdad es relativa, también sería relativa esa afirmación y por lo tanto entramos en un absurdo.
Y esto no es que lo dice solamente una frase al pasar, sino que insiste, nadie tiene la razón absoluta ni es poseedor de una verdad auténtica e inmutable, así que erigirse en adalid de la verdad verdadera y además única es cuanto menos cuestionable. Yo no sé si está pagando un precio él a las críticas que sabe que le van a hacer o que le han hecho de los libros anteriores, y por eso dice esto, pero como digo, desmerece. Porque fuera de estos desdichados renglones en que nuestro coronel duda del valor de la verdad, en todos los demás, y son muchos renglones en 550 páginas, nunca pone en duda lo que él mismo dice. Y eso que dice cosas serias y graves, y muchas veces universales, ¿no? Sabemos nosotros ya que los relativistas, no digo que él lo sea, por lo menos esta afirmación ciertamente lo es, pero los relativistas en general hacen esas escupiditas para arriba que desmerecen sus propias opiniones, ¿no? De todos modos, veláis si nosotros ponemos en duda lo que un relativista dice después, ¿no? Porque todo es relativo, pero esto que estoy diciendo, por lo menos a mí nadie me lo pone en duda. Por otra parte, el libro demuestra, y lo hace muy bien, cómo se manipula la cultura, pero jamás sienta principios filosóficos ni religiosos, ni menciona nunca a Dios, qué criterios morales nos rigen o deberían, la conciencia y otras, digamos así, entre comillas, menudencias que hacen a la esencia de una cultura. ¿Cómo puede hablarse de cultura sin plantear y establecer este tipo de cuestiones? Quizá por eso no pueda desprenderse justamente de alguno que otro prejuicio relativista. No está claro tampoco si para él somos solo materia, porque del alma en tanto espiritual ni sombra en el libro, de la libertad como cualidad esencial de la persona menos mojado que el Sahara. Pero todo el libro apunta a hablar de condicionamiento, de manipulación, de destrucción de la libertad. Así tenemos un libro que aporta datos, o sea, positivismo puro, interesante, preocupante, documentadísimo y muy útil por eso, ciertamente, eso no lo quito para nada, pero con el efecto de un chorizo sin tripa para embutir, ¿no? Al margen de estas críticas y otras de las que, bueno, ahora no hago juicio, debo decir que el libro tiene referencias más que interesantes, como ya lo he dicho, y logra al menos pintar un panorama tal que una vez concluida su lectura, el primer sentimiento que embarga al lector es la tentación de ponerse a cantar con Julio Sosa, qué ganas de llorar en esta tarde gris. Es así. El libro es insintetizable, o por lo menos tan difícil como resumir la tabla de logaritmos. Por eso no voy a hacer un resumen del mismo, sino simplemente ir como enlistando las principales afirmaciones, ni siquiera diría que son tesis, y que por lo tanto entonces lo que voy a decir no es que tenga un hilo lógico, pero sí por lo menos tira, me parece a mí, algunos de los principales temas, y de la última parte ya se hacía todo demasiado largo, por eso en la última parte, que es súper interesante, casi simplemente voy a nombrar títulos así no títulos del libro, sino títulos de temas que aparecen en él, como para que tengan en cuenta que esto sigue, pero bueno, evidentemente no nos da el cuero. Y voy a ir haciendo algunas reflexiones personales, en algunas me separo de lo que dice el libro y en otras como son estas cosas de estos autores que tienen cosas muy interesantes, que a nosotros dicen una cosa, pero nos hacen, de ahí se desencadena todo un pensamiento, que es lo que más nos enriquece. Uno queda pensando y a veces entonces hace aplicaciones que quizás no hace el autor, pero están ahí, digamos, como ofrecidas para que uno, si piensa, las haga. Bien, y vamos entonces a ir enumerando, por eso he puesto con números, con títulos, primero, segundo, esos son los temas que yo he destacado, no son ni siquiera temas de capítulo, nada. Primera cosa, estamos hipervigilados. O si no se quiere usar esta expresión que suena muy conspiranoica, quizá valga esta otra. Estamos completamente desnudos ante los ojos de quien quiera vernos hasta las últimas neuronas. De hecho, si alguien no se acuerda qué marca de camiseta usa o cuál fue la pastilla que le recetó su médico el anteaño pasado, puede llamar a Mark Zuckerberg, que se lo dirá al toque. Y eso que nadie se mete en nuestra casa a la fuerza, y eso lo insiste muchas veces, los metemos nosotros.
y gustosamente con nuestras computadoras, teléfonos, tablets, videojuegos, cámaras de seguridad, parlantes con Bluetooth, redes inalámbricas, relojes inteligentes, etcétera. Lista es interminable. Y así tenemos ojos y orejas ajenas en la oficina, en la cocina, en la cochera, en el baño, en la habitación, en la mesita de noche. Y a todo esto le decimos a qué hora nos acostamos y nos levantamos, qué novelas nos gustan y cuáles no, cómo se llama nuestra mascota, la tía materna, cuál es el número de nuestro pasaporte, el de nuestra cuenta corriente, nuestros seudónimos, qué cerveza tomamos y qué marca de papel higiénico preferimos. Y esta hipoteca de nuestra libertad la hemos hecho nosotros solos. Esta vez no podemos decir Menem lo hizo, no, lo hice yo. Esto no quita que luego cantemos con la mano en el pecho y a voz en grito, como sabemos, o juremos con gloria a morir, libertad, libertad, libertad. En realidad, la única libertad que hay acá es libertad Lamarque, ¿no? Segunda cosa, casi lo que es del autor es el primer título, ¿no? La primera afirmación, después hago algunas aplicaciones. Cuando son de él, las encomillo y algunas las voy a citar, las van a poder leer también. Segunda cosa, las nuevas tecnologías con su poder lúdico atractivo han producido un desmedro notabilísimo en la capacidad de concentración de los individuos para las actividades más intelectuales. Dice él, en el año 2000 Microsoft hizo un estudio que calculaba la atención del ser humano en 12 segundos, tope de atención. Para 2013 ese tiempo había ya caído a 9 segundos. Actualmente se estima que las personas no prestamos atención durante más de 8 segundos seguidos. Hasta aquí la cita de él. De ahí que la mayoría de las personas no lea nada. Me refiero a lecturas serias e importantes, incluso literatura de recreación como las novelas. Leen sí páginas de internet y a veces ni eso solamente, leen chats cada vez más cortados, peor escritos, a veces ininteligibles, mensajecitos, memes y memes, es lo que más abunda. Algunos ni eso, solo videitos que terminan por licuar el cerebro, con el tema, él lo cita muchas veces, el tema por ejemplo de TikTok, y toda esa moda que se ha impuesto y que tienen distintas compañías, hacen cosas que parecen, son todos videitos de segundos nada más, ¿no? Y que es lo que se impone, pero todo eso yo no digo que se haga a propósito, eso muchos lo dicen, otros lo niegan, lo que es indiscutible son los efectos que produce, son los efectos, eso sí es indiscutible, ¿no? Este tipo de lo que se lee, de lo que se alimenta constantemente nuestra exatención, porque ni siquiera decía nuestra atención, en la cabeza deben ya producir ciertamente un detrimento notable y para muchos irreversible, ¿no? Lo que hacemos en Internet, fuera del caso de los investigadores que usan los recursos de la red para buscar cosas realmente importantes, que las hay e invaluables, e Internet se presta para eso, pero son poquísimos, casi insignificantes comparados con el número total de los eternos surfeadores, ¿no? Esto se denomina técnicamente curiosear. O sea, nosotros, algunos dicen estudiar, dicen leer, no, o sea, técnicamente eso tiene un nombre, está estudiado por Santo Tomás, le dedica una cuestión en la segunda, cuestión 167, y es un vicio, es el vicio que se opone, es decir, que destruye la virtud de la estudiosidad, y se llama curiosear. Por eso, tiene razón el autor cuando dice que, y ahora son comillas, porque cita de él, estamos viviendo en una moderna versión de la distopía que el escritor Ray Bradbury vislumbraba en Fahrenheit 451. ¿No? Solo hay una diferencia sustancial, dice, ya no hace falta que nadie destruya los libros voluntariamente, los dejamos de leer. Por supuesto, si alguno no leyó Fahrenheit 451, no sabe de lo que yo estoy hablando, o no sabe tampoco lo que es una distopía, tampoco sabe de lo que estoy hablando. Y no se lo voy a aclarar porque eso significa que es uno de los que ya no leen nada. Por eso haría muy bien
en comenzar a entrenar con Fahrenheit 451, ¿no? Así de paso se entera de lo que nos está pasando. En cambio, lo de distopía, sí, eso se lo ahorró. Distopía, dice el diccionario, es representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. El mundo que vio cada uno de nosotros, si lo vio, en Terminator 1, 2, 3, no sé cuántas siguen más, eso es una distopía. 12 monos, Blade Runner, Minority Report, Matrix 1, 2, 3, también. Todo eso son distopías, pero son películas. Las novelas distópicas clásicas son 1984 de Orwell, Un mundo feliz de Huxley, Nosotros de Yevgeny Zamyatin, La fe de nuestros padres de Philip Dick, este libro de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, etc. Y el mundo que están fabricando los cretinos que nos gobiernan y los mansos tontos que nos dejamos gobernar por cretinos va a superar todas las películas y todas las novelas habidas y por haber. Tercera cosa, estamos sumergidos en una cultura de la imagen, la cual va en detrimento de la cultura del pensamiento abstracto, filosófico, profundo. Pensamos recurriendo a imágenes, pero no podemos anclarnos en ellas sin trascenderlas hacia los conceptos. La imagen ciertamente nos estimula notablemente, pero también tiende a esclavizarnos en el mundo de los sentidos. Una cultura de la imagen es una cultura que vive en el mundo de la televisión, de la radio, del internet, de los videos, de las fotos, y entre estas es una moda que hay que señalarlo porque es llamativo, el tema de las selfies, que muestran que lo que en el fondo importa a la mayoría son sus propias caras, con algún fondo variable, ¿no? En el mundo de los mensajes auditivos sin contenido, la mayoría de ellos son pura pavada, ¿no? Los hijos de esta cultura son manipulables por eso al extremo, porque los que surfean el mundo imaginativo son maleables, como todos los seres que no sobrepasan el mundo imaginativo. Así dejamos que hagan con nosotros lo que nosotros hacemos con nuestro perro. Lo manipulamos con imágenes, ¿no? Yo le muestro a Chula un hueso y le enseño que si quiere comerlo tiene que darme primero la patita, ¿no? Le enseño el periódico enrollado y le señalo la mancha de orina en la alfombra con cara de que se lo voy a hacer sentir en las costillas la próxima vez que haga lo mismo, ¿no? Y así entonces Chula, Sultán, Rintintín aprenden a asociar hueso, patita, comer, alfombra, orina, diario, costillas ardiendo. Y eso mismo hacen los dueños de la neocultura con Sultán Pérez, Chula Fernández y Rintintín Menéndez, más o menos lo mismo, ¿no? Cuarto lugar, nos han hecho esclavos de nuestras emociones. Esto dice él. Esta esclavitud moderna consiste en hacernos llegar la información directamente al corazón sin pasar por la cabeza, sin que medie la reflexión ni el análisis, sin darnos tiempo para pensar y dudar. De este modo se consigue la manipulación perfecta, el control absoluto de las mentes, pues la información no ha llegado a la parte reflexiva de nuestro cerebro, sino al centro de gravedad de nuestras emociones. Fin de la cita. Está de moda hablar hoy en día, como saben, de inteligencia emocional, que tiene, por supuesto, fundamento y una parte de verdad, aunque el término realmente sea un término confuso, ¿no? Pero hace referencia a la interferencia entre y a la unión, ¿no? Y a la mutua influencia entre el mundo afectivo, volitivo e intelectual, ¿no? Es eso. De hecho, nosotros somos una ensalada de emociones en la que la inteligencia es como la sal y como la mayoría somos hipertensos, la evitamos, ¿no? Entonces, en quinto lugar, no pensamos, dice el autor, solo tenemos la sensación de que pensamos. Las estupideces que nos hacen diariamente, que nos hacen hacer diariamente, lo demuestran mejor que lo que demostró Arquímedes, su propio principio. Hace unos días, ¿no?, mientras caminaba, después de leer justamente esta frase del autor, que dice así: si nos han convencido para comprar ropa rota o deteriorada de que no van a ser capaces, ¿no? Después de haber leído esto salí a caminar y me topé con un muchacho ahí de pelo medio verde y rojo por acá, en la calle nuestra, ¿no?
pelo mitad verde, mitad rojo, que venía con un pantalón lleno de agujeros, que por otra parte parecía recién comprado y bastante caro, y me acordé de que esta frase que leí antes seguía así: ¿podríamos llegar a adquirir coches con abolladuras molonas? Parece insensato, pero no lo descartemos. Basta que lo pongan de moda, lo publiciten adecuadamente y nos convenzan de sus bondades diciéndonos, por ejemplo, que así ya no estaríamos obsesionados con la idea de darnos el primer golpe en un vehículo recién estrenado, ¿no? Ahora, cada vez que uno ve un auto con el guardabarro fruncido, le entra en duda de si no lo habrá comprado así porque quizás ya se puso de moda, pagándolo incluso más caro por el lujito del bollo, ¿no? De todos modos, la gravedad del no pensamiento que nos caracteriza no se revela tan dramática en estas estupideces que nos inducen a hacer como si fueran genialidades, como eso, comprarnos pantalones rotos o camisas desteñidas, cuanto en el hecho de que aceptemos ciegamente que otros decidan en lugar de nosotros en las cosas que son cruciales de la vida. Palabras ahora del autor. Para muchos es más cómodo y aceptable que otro decida por ellos. Prefieren que alguien teóricamente más capacitado, sea persona o Estado, le resuelva sus problemas y se lo dé todo hecho, que le evite estar constantemente tomando decisiones. Optan por vivir tumbados en el sofá intelectual y que sean otros los que piensen por ellos. Sobre todo ante las grandes problemáticas, las cuales ni entienden ni tienen la menor voluntad de comprender. 6. Estamos dominados por una cultura de la mentira, la cual nos permea y constituye la atmósfera que respiramos. Y aquí cito algunas cosas del autor. Dice así: las mentes de las personas se alimentan con publicidad, programas de televisión, informativos sesgados, grandes producciones cinematográficas e infinidad de otros contenidos mediáticos que simulan objetividad cuando, en realidad, no hacen más que diseminar idearios sociopolíticos. En otro lugar, hoy en día no hay medio de comunicación escrito o audiovisual que esté exento de una clara inclinación política hacia uno u otro segmento que aspira a imponerse en el espectador o lector. Por eso, los personajes del momento son los que hoy en día se denominan influencers, ¿no? Que es muy chic hoy en día ser un influencer. Algunos hasta le creen haber encontrado el sentido a la vida cuando los califican así, a pesar de que la mayoría de estos que se llaman así son solo unos nabos que están todo el santo día dándole al tecladito y reenviando estupideces, memes, noticias, la mayoría falsas o medias verdades, frituras gnósticas y otras variedades de verduras más, ¿no? Sigue diciendo el autor: pensar agota, no por nada los tan aclamados influencers, que no son más que generadores de opinión, se han convertido en los nuevos líderes. Cuando aparece la foto de fulano de tal influencer y uno ve, dice, pero este ni siquiera puede quizá mantener un trabajo si se lo dan de cajero en un supermercado. No perseveraría ni en eso. Con influencers, con los tipos que marcan el rumbo de la cultura, o sea, de la cultura. Los que le marcan lo que los demás piensan, afirman o niegan, ¿no? Por eso dice él, no son más que generadores de opinión, se han convertido en los nuevos líderes. Dice, ellos, hechos a nuestra imagen y semejanza, se encargan de fabricar para nosotros lo que debemos pensar, cómo debemos vestirnos y arreglarnos y hasta qué debemos comer. Esto es como tener subirse a un avión de caza y poner a manejarlo al mono y uno sentarse atrás. Es exactamente lo mismo. Así vamos. Séptimo lugar, somos gente muy religiosa y como tales llenas de ritos sagrados que cumplimos con la perfección propia que se debe a la divinidad. Solamente que nuestra religión es la santa estupidez. Cito al autor, dice así: la mayoría de la población consume la televisión, vine hablando de ese tema aquí, no con una finalidad concreta, sino como un ritual, y esto es muy interesante porque es así, vean lo que pasa en las familias. Por eso destaqué esta frase, que no es ni de las más importantes, nada. Cuando la gente se sienta a ver televisión, es casi todo un ritual. Los horarios en que la prende, el silencio que se hace, te hace más silencio frente a la televisión que cuando están en misa. Cuando van a la iglesia hablan entre ellos, consultan el teléfono, ¿no? Cuando ponen los diarios o el periodista de moda, o sea, todo ciertamente tiene todo un sentido de ritual, ¿no?
Ponemos las noticias a mediodía, dice, vemos los concursos de la tarde y la serie de la noche como hábito, sin darnos cuenta de que todo ello conforma una visión concreta de lo que se supone que es la vida, de que la exposición a esta continua fuente de información reconduce nuestros valores y creencias. Y de hecho es así. Hay muchos que después, para mostrar, digamos, su señorío, comentan eso y hacen críticas, ¿sí? Críticas, pero en realidad estuvo comiendo eso religiosamente. Estuvo bebiendo todo lo que le dieron. Después, como para decir, porque le da cierta vergüenza, cierto pudor, ¿no? de ser una persona muy manipulada, toma distancia, pero la distancia en realidad no es tal como la que él está diciendo que tiene. En realidad piensa muchas cosas que escuchó ahí y de las cuales muchas no tienen la menor idea si puede o no puede ser verdad lo que está. Y después lo repite. De hecho, el periodismo de hoy se ha convertido ciertamente para muchas personas en un magisterio sobrenatural que nos guía, ilustra, asesora y dirige a la perfección mística del nirvana, es decir, a poner la mente en blanco. En octavo lugar, algo muy interesante, vivimos desinformados. Uno diría, ¿cómo? ¿Cómo es esto? No acabo de decir que desayunamos, almorzamos, merendamos y cenamos con la televisión y sus cientos de informativos, mesas redondas, talk shows, concursos, debates, etc. Sí, pero no tenemos la menor idea de lo que pasa en la realidad. Recibimos más noticias de las que podemos procesar, incluso a veces más de lo que sucede realmente, o menos, según lo que les manden mentir de más o de menos los que verdaderamente son los dueños de todo eso. Quizá lo correcto sería decir que lo que nos dicen es distinto de lo que sucede realmente, por lo menos en gran parte. Todos conocen la leyenda argentina que dice que al presidente Irigoyen, durante su segundo mandato, en 1928-1930, le imprimían un diario falso para que leyera buenas noticias que no existían en realidad. Quizá lo de Irigoyen sea un cuento, pero el nuestro es más real que el obelisco. Solo que no es un diario, sino la casi totalidad de los mismos, los noticieros, las agencias de noticias, la inmensa mayoría de las informaciones que circulan por las redes sociales y que inundan día a día nuestros correos y servicios de mensajería. Los discursos de los políticos, de hecho creo que se discute si mienten el 96% de lo que dicen y prometen o el 98%. Yo pienso que debe ser solo el 96%, no creo que sean tan cretinos, ¿no? Hay varios modos de desinformarnos, dice el autor. Dice, la primera medida para falsear una noticia es ocultarla, no proporcionar la información. Ya eso. Otro, sigue diciendo en otro lugar, otro de los procedimientos más habituales consiste en informar de manera incompleta, sesgada o tergiversada, es decir, proporcionar información deficiente de forma intencionada. Recuerden que el autor es especialista en esto, geopolítica, cómo se maneja la opinión para hacer opinar, ¿no?, a las masas lo que se quiere en orden justamente a intereses político-militares, ¿no? Recuerden que la propaganda es parte esencial en una guerra, así que es parte de la estrategia, ¿no? También se puede proporcionar información real pero condicionada. Por ejemplo, si se quiere transmitir la idea de que existe un determinado pensamiento generalizado entre la población, basta con entrevistar solo a individuos con estas inclinaciones y luego lanzarlas al público. Es notable, es súper interesante el hecho de que la mayoría de los programas, por lo menos de radio, la mayoría, igual en los diarios, la mayoría de ellos siempre tienen una sección dedicada a encuestas. Hagamos la encuesta, hoy estamos haciendo la encuesta de qué opina de las vacunas, de qué opina de esto. Y uno va a escuchar el 96%, el 15%, primero capaz que le preguntaron a 10 personas, nada más que 10, ya hacen porcentaje, uno no tiene ni idea si un 10% se está refiriendo a un 10% de 4 personas o un 10% de 50.000 personas. Primero eso. Segundo lugar, no sabe a quién le preguntaron. Tercer lugar, no sabe si le preguntaron a alguien. Entonces, es todo fe. Pero con eso van moviendo la opinión pública de la inmensa mayoría de las personas que escucha eso. Después te repite porque uno se lo escucha decir, ¿no? Pues, hoy dicen que hay mucho descontento con esto, con aquello, y eso lo sacó quizá de eso. Bueno, ¿y por qué tanta insistencia? ¿Por qué está de moda este tema? En realidad, porque esto es un objeto de manipulación. Es una forma muy clave de manipulación. Como digo, entonces repito esta última frase, ¿no?
Basta con entrevistar solo a individuos de esas inclinaciones y luego lanzarlas al público. Uno de los modos más frecuentes, y esto con los últimos temas debatidos en nuestro país, todos lo habrán visto y escuchado, uno de los modos más frecuentes es, y ahora palabras de él, el empleo de los falsos expertos. Personas de muy bajo perfil, que si bien no desconocen en su totalidad el tema del que hablan, no se las puede considerar verdaderos especialistas, siendo habitual que carezcan de dilatada experiencia práctica, lo que no es óbice para que se las utilice elogiándolas al máximo y alabando su, por lo general, inflado currículum con el propósito de lanzar el mensaje que en este momento interesa. Es así, en todos los programas está el experto, el médico experto, que en primer lugar, ¿quién dice que es un médico experto? ¿Una academia? Es el médico experto y referente de este equipo de periodistas. Pero son ellos los que dicen que es experto, que es el que tiene el juicio clave sobre estas cosas. Y por otra parte, ¿cuán expertos serán? No lo sé, porque realmente hay algunos de ellos que están en todos los programas. Entonces, ¿en qué momento estudia? ¿En qué momento ejerce lo suyo? Porque se dedica, está ante la cámara más tiempo que los mismos periodistas que lo entrevistan, ¿no? Por lo tanto, esto no nos olvidemos, o sea, que uno cree, bueno, pero pasa que lo dice fulano de tal, es médico, es investigador, pero el que me dijo que era médico, investigador, que era experto, que era una autoridad, es el periodista, ¿no? La academia científica, que en realidad la única que podría decir, bueno, créanle, es un buen representante de lo que nosotros pensamos o opinamos. Otra estratagema desinformativa es dice él, saturarnos de información de tal suerte que se nos impida madurarla y reflexionar, pues cuando queremos centrarnos en una, ya nos han bombardeado con la siguiente. En el ámbito concreto de la política, sigue diciendo el autor, se podría decir que la principal noticia falsa es prometer cosas que nunca se cumplen. Y lo peor es que se hace de forma intencionada, con la sola finalidad de engañar a la ciudadanía para alcanzar el poder y sostenerse en él. En otro lugar dice, es tan abundante la información que tenemos que procesar, son tantos los casos de corrupción, de burla hacia los ciudadanos, de desfachatez y de manipulación, que necesitaríamos varias vidas para enfrentarnos a todos ellos, tanto que se convierte en nada. El exceso de información no es más que otra traca de estímulos que conlleva como eslabón final una anulación del raciocinio y una carencia para reaccionar. El cerebro se ha vuelto adicto a la sobreestimulación y procesa constantemente, aunque no le dejamos tiempo para la reflexión. Es decir, guarda la información que los mensajeros quieren que guardemos, pero sin que pase por ningún filtro de calidad. Noveno lugar, muchas personas creen interactuar con otras personas, hoy en día se creen que ha aumentado el nivel de sociabilidad de las personas, cuando en realidad lo hacen muchos de ellos, una parte gigantesca, con programas creados para sobrecargarlos de información innecesaria, parcial, inútil y a menudo falsa. Muchos nos dicen, ¿no? Día a día, me llegó un dato espectacular, sí, pero nos lo mandó un robot que ya sabe lo fácil que es tomarnos el pelo, ¿no? La mayoría, dice el autor, de los usuarios de redes sociales no son conscientes de que a diario interactúan con cientos de bots. Son programas informáticos que generan mensajes automáticos, pues estos tienen un comportamiento tan similar al humano que es casi imposible detectarlos. Al igual que hace una persona, los más sofisticados dan likes, o comparten o comentan contenidos, y uno cree que es alguien que me dejó un mensajecito, que me está felicitando, que dice que le gustó, y esos son programas que inundan, van generando eso, ¿no? Estos programas, bots, están diseñados, dice el autor, para influir en nuestras opiniones, sentimientos y comportamientos, que cada vez serán menos nuestros. Esto hace que debamos dudar de cualquier información que recibimos, siendo comprensible que se hayan popularizado términos como, por ejemplo, desinformación, deepfake, una tecnología de inteligencia artificial que permite, entre otras cosas, superponer el rostro de una persona en el de otra y falsificar sus gestos, y fake news. El ámbito mediático se ha convertido en un campo de batalla en el que se pelea por la cognición.
un escenario bélico en el que todos los actores pugnan entre sí por crear e imponer su realidad, al tiempo que destruyen y eliminan la ideada por los demás. El objetivo principal es hacer prevalecer la narrativa propia. Es innegable que la corrupción de la información ha devastado el mundo cibernético. Lo que nació como una fórmula barata y accesible de comunicación se ha transformado en un flujo constante de información contaminada. El problema es que al haberse convertido en la plataforma en la que se informa una gran parte de la población, esto permite que sea el terreno ideal para sembrar información condicionada que será consumida por sus usuarios. Así las cosas, si entendemos por información el conocimiento que reduce la incertidumbre, no parece correcto seguir considerando como tal lo que encontramos en Internet, pues no hace más que incrementarla. Cada vez más los datos que consumimos en el entorno digital muestran una realidad que ha sido filtrada por intereses políticos, económicos, sociales y culturales. En resumen, lo que acaba procesando nuestra mente es una visión totalmente distorsionada de la realidad. Hasta aquí el autor. 10º lugar. Cito un texto de él. Al ser bombardeados constantemente con información que conlleva atención inmediata, nuestro pensamiento crítico se ve anulado. Vivimos en la crisis de la hora. La reflexión se convierte pues en un lujo. Y más adelante retoma la idea y dice, dudar de la información que nos llega es particularmente acuciante en estos tiempos en los que se ha demostrado en repetidas ocasiones la falta de calidad y ética de las lecturas y videos que nos llegan como consumidores. Si ustedes leyeron el cuento del flautista de Hamelin de los hermanos Grimm, ¿no?, van a ver que es más o menos lo mismo. Nos tocan la flauta, ¿no?, y nosotros seguimos al flautista creyendo que eso va a ser muy divertido y nos ahogan en el río como a ratas. En un 10º lugar, uno de los instrumentos principales con que nos influyen es el lenguaje manipulado. Dice el autor, según los intereses de las élites, el lenguaje puede derivar hacia unas connotaciones u otras. Es lo que George Orwell en 1984, esa novela distópica, denominaba la neolengua, y esto es actualísimo. Es actualísimo. La manipulación del lenguaje creo que es la batalla principal que se está librando en este momento. Sigue diciendo el autor. En el ficticio estado totalitario donde transcurre la acción de su novela, se crea un nuevo idioma que pretende reducir el rango de pensamiento de los súbditos del régimen. Con tal fin se eliminan y sustituyen algunas palabras mientras que se crean otras, todo con un objetivo de dominación. Al controlar el léxico, el régimen podía controlar el pensamiento e impedir corrientes contrarias a su ideología. Cualquier parecido con la realidad, ¿no?, es simplemente que los que manejan la sociedad leyeron 1984 y la mayoría de los que está presente aquí quizás no lo leyó. Esa es la única diferencia. Por eso, si no leyó 1984, conviene que aproveche lo que nos queda de pandemia para hacerlo. El único riesgo es que creer que está leyendo la novela o estar confundido si en realidad no son los diarios de la mañana, porque va a ver que en 1984 y los diarios de hoy a la mañana son muy parecidos, ¿no? 12º lugar, la destrucción de la educación es un objetivo buscado en orden a poder manipularnos más y mejor. Hobbes decía que las masas sin educación son fácilmente influenciables por la lisonja y la adulación de los políticos. Nuestra educación está hecha añicos. Esto lo dice esto no lo dice el autor, ¿no? Es de izquierda feroz, gramsciana, hipersexualizada, dominada por la ideología de género, manipulada por los relatos, ¿no? Relatos, recuerden que es historia alterada por los que ostentan el poder de modo que sirva a sus intereses, ¿no? En otras palabras, todos los sueños de la Escuela de Frankfurt hechos realidad. El resultado es una generación atontada y adormecida, incapaz de comprender su situación real y más tonta que la vaca más tonta que podemos imaginar. Ahora sí, tomo del autor una frase que dice así: de hecho, evitar que pensemos de forma crítica
Es uno de los grandes objetivos de la educación, como demuestran los numerosos sistemas educativos en los que solo tiene cabida el aprendizaje autómata y no la reflexión. Nos obligan a recitar párrafos de memoria, a vomitar teorías sin interiorizarlas. No nos enseñan a entenderlas, a aplicarlas en la vida diaria, ponerlas en duda y criticarlas. Solo hay una forma de aprender y es aceptar lo que nos cuentan. El más mínimo cuestionamiento se puede tomar como un desafío a la autoridad y debe ser reprimido. 13º lugar, a nosotros nos venden el cuento, pero ellos se cuidan de leerlo, ¿no? Dice el autor, mientras nos preparan para ser útiles al sistema, a los hijos de las élites los entrenan para ser el sistema. Así a unos nos atiborran de dispositivos electrónicos, mientras que los creadores y desarrolladores de esta tecnología prohíben su uso, tanto en la escuela como en casa, a sus propios hijos e incluso a las personas que los atienden. ¿Por qué lo hacen? La respuesta es sencilla, forman a sus retoños para ser la élite dominante. A nosotros nos dan la formación justa, más técnica que centrada en la profunda reflexión. A ellos la metodología les obliga a pensar, a plantearse el futuro, a diseñar el mundo. Por eso no pierden el tiempo empleando los medios electrónicos que inventan, diseñan y venden a sus pares. Podríamos decir que se ilustra a las poblaciones lo justo para que les lleguen los mensajes con los que se las va a condicionar. Obviamente, si no supieran leer o no tuvieran un mínimo de formación, estos no les llegarían, o al menos no con la misma intensidad. La realidad es que nos han convertido en lelos ilustrados. Y más adelante dice, no nos va a quedar más remedio que aprender por nosotros mismos si queremos salir de esta tela de araña educativa. El problema es que la mayoría de las personas que nosotros conocemos no tienen ninguna intención de salir de esta tela de araña. Son moscas que le piden a la araña el suicidio asistido. 14º lugar, los que manejan los medios de comunicación, las redes sociales, la telefonía, internet, tarjetas de crédito, mundo digital en general, etc., saben más de nosotros que nosotros mismos, ¿no? Sobre esto tenemos varias formas, digamos, de enjuiciar esto que acabo de decir. Los conspiracionistas conspiranoicos dicen, es cierto, y nos están manipulando como en las mejores distopías. Los no conspiracionistas o conspiranoicos dicen, es cierto, y si quieren en cualquier momento pueden manipularnos como en las mejores distopías. Y los que están en el medio dicen, es cierto, y estamos yendo a una total manipulación. Esto puede comenzar de un momento para el otro, ¿no? Quedan los que ni se enteran de nada y estos no dicen nada. Estos simplemente preguntan cuándo va a salir el iPhone 700 con 19 cámaras y no les preocupa ninguna otra cosa más, ¿no? O sea, a lo que voy, esto que acabo de decir, esa afirmación, digamos, de que tienen una información de nosotros que nosotros tendríamos que preocupar. Todo el mundo la tiene, ¿no? Eso ya no lo niegan ni los que son conspiranoicos, que lo sumo lo exageraron un poquito, ni los que no lo son, o los que están en contra de eso, porque es una evidencia inmediata, ¿no? Dice el autor, en la actualidad nos encontramos en un punto de inflexión de la historia, el del hiperconocimiento, en el que es posible saber hasta lo más privado de una persona. Nunca antes el poder ostensible, fáctico, oficial, nominal, social, político o económico había dispuesto de tanta información sobre los ciudadanos. Si, como decía Francis Bacon, el conocimiento es poder, hoy en día este es tan absoluto que se convierte en dictadura en manos de quien lo ejerce, pues nada escapa a su control. ¿Qué pensamos ya no es un secreto inescrutable? Los algoritmos lo descifran, lo saben todo sobre nosotros. Nada escapa al nuevo ojo digital. ¿Y para qué? Conocer es manipular, sigue diciendo el autor ahora. Una vez desvelada por completo la vida de una persona, cuando se comprende su alma, sus aspiraciones y motivaciones, es posible manipular sus decisiones, hasta las que toma en los momentos más trascendentales de su vida, como adquirir una vivienda, establecer una relación de pareja, tener hijos o la alimentación. Aunque parezca mentira y cueste aceptarlo, e incluso prefiramos negarlo, es exactamente así.
Bueno, quizá puede ser que esté exagerando un poquito, ¿no? Pero no lo es tanto. Sigue diciendo el autor: cada vez más países de todos los continentes apuestan por sistemas de vigilancia avanzada dotada de inteligencia artificial con los que seguir y controlar a sus ciudadanos. Al menos 75 naciones ya emplean algún tipo de ellos, entre los que se incluye el reconocimiento facial y los específicos para la vigilancia policial. Las empresas chinas son las principales proveedoras de esta tecnología, seguidas por la japonesa NEC y las estadounidenses IBM, Palantir y Cisco. Aunque a primera vista nos pueda parecer sorprendente, las democracias liberales emplean más este tipo de dispositivos que los países autocráticos. Es decir, cuanto mayor es el grado de calidad democrática de un país, más aumenta el uso que hace de la tecnología de vigilancia, sea en formas de cámaras de reconocimiento facial o para garantizar la seguridad ciudadana, por ejemplo, mediante el control de acceso a zonas restringidas del centro de las ciudades. Y vamos ahora a algunos datos que da el autor en otra parte del libro, como para que realmente nos dan escalofríos. Se estima que China tiene desplegadas más de 200 millones de cámaras. Estados Unidos cuenta con unos 50 y Alemania supera los 5,2 millones, seguidos muy cerca por Reino Unido y Japón, ambos con más de 5 millones. Solo en el metro de Shanghái hay más de 30.000 cámaras de seguridad, aunque hay que decir que su red es la más larga del mundo, con más de 670 kilómetros repartidos en sus 16 líneas, a lo que hay que sumar sus más de 400 estaciones. Por si fuera poco, Pekín planea disponer de 625 millones de cámaras de vigilancia instaladas por todo el país en el menor plazo posible, quizá en no más de 2 años. Está escrito en 2020 este libro. Es decir, una cámara por cada 2 ciudadanos. Uno diría, los chinos son tremendos, eso muestra lo que es la dictadura comunista. Pero miremos que la cosa no pasa por China. Sigue el autor en otro lugar. Si se hace referencia al conjunto del país, los ciudadanos más vigilados son los estadounidenses. 15,3 cámaras por cada 1.000 habitantes. China ocupa, de hecho, el segundo lugar en este ranking, con 14,4. Después van el Reino Unido, 7,5, Alemania, 6,3 y Países Bajos, 6 cámaras. Pero lo peor es quizá otra cosa, dice él en otro lugar, es que nos han convencido de la necesidad de estar permanentemente controlados y vigilados, de que no pasa nada porque aportemos nuestros datos, y lo hacemos incluso en momentos y situaciones que nos parecen inofensivos. Por ejemplo, con las tarjetas de puntos y descuentos de supermercados, grandes almacenes y otros comercios, hasta farmacias. Estamos entregando muy valiosa información sobre nuestra dieta, capacidad de consumo, para cuánta gente compramos, con qué regularidad, además de datos básicos como nuestro domicilio o teléfono. Con estos datos es fácil deducir qué tipo de vida llevamos, cuánto dinero ganamos e incluso cuándo nos vamos de vacaciones. Y con ello se crean bases de datos muy completas, con información que es vendida sin nuestro consentimiento a terceros, que las emplearán con fines comerciales, entre los que se incluye el envío de publicidad personalizada. Hasta aquí él. Esto se ha convertido incluso en un negocio, o mejor en un negoción, es el negocio de los data brokers. Es decir, los corredores de información. Ellos recopilan información de nuestra privacidad y la venden a los que quieran saber de nosotros todo, sea para inundarnos de propagandas, para manipular nuestras opciones políticas, para hacernos creer lo que ellos quieren que creamos o para hacer de nosotros lo que se les venga en gana. Todo dependerá de lo que busquen quienes compran la información. Así existen hoy los Big Data, los metadatos, los datos genéticos, clínicos, familiares, etc. Y nada se borra, incluso cuando nos dicen que los borran. Y nada está oculto, incluso cuando nos dicen que está oculto y es secretísimo. Porque, a ver, ¿quién lo dice? No, esto es un acceso, te dan una clave, esto tiene acceso a usted, pero ¿quién me dice eso? El que me está vendiendo el servicio, ¿cómo sé yo que es verdad? ¿A quién le entregamos todo lo que entregamos digitalmente? Nosotros vivimos en el mundo del gran hermano. El ojo que todo lo ve y lo sabe, que no tiene rincones ocultos, y lo que nos entregamos, los que nos entregamos con gusto a esto somos nosotros mismos. Nosotros compramos los teléfonos inteligentes, el autor dice, cuando leemos smartphone, haríamos bien en traducir smart como espía.
no como inteligente, sino como espía. Nos anotamos a todas las redes sociales que podamos, le susurramos lo que ni al confesor le decimos, subimos las fotos que ni al esposo le mostramos, le damos las claves de nuestras cuentas de banco, de nuestras cajas de seguridad, nuestros números telefónicos. Es más, las mujeres hasta dicen la verdadera edad que tienen y con esto le decimos todo, ¿no? Y ni siquiera sospechamos, pues, ni siquiera uno dice, bueno, con esto ya está. No, uno ni siquiera sospecha, ¿no? Realmente uno se tendría que preguntar, ¿somos tontos? ¿No? La respuesta es sí, por supuesto, bastante. Y además estamos contentísimos porque muchas de estas cosas son gratis. Eso es lo que más nos gusta. Es gratis, ¿no? Dice el autor, si una empresa nos regala algo es porque aspira a beneficiarse de eso. Si la finalidad de todo negocio es ganar dinero, ¿qué interés puede tener Facebook en dar sin recibir? En esta vida nada es gratis. No debemos nunca olvidar esta máxima. Si algo te lo ofrecen gratis, el producto eres tú. 15º lugar. Hoy en día existe una tremenda represión y censura como nunca antes en la historia. Pero nos creemos libres, súper libres. Realmente somos imbéciles, ¿no? Es así. Dice el autor, retrocedemos en libertad día tras día mientras se va imponiendo el pensamiento único. En otro lugar, estamos asistiendo con pasividad suicida a la muerte de la libertad a manos de los que presumen de defender la ultranza. Se silencia cualquier disidencia a los dogmas oficiales. Se impide el ejercicio intelectual de la duda, de la réplica, aunque se presenten argumentos solventes o datos avalados por investigaciones científicas. Prospera el fanatismo de unas ideas que, alegando buscar la igualdad, no hacen más que crear desigualdades entre los diversos seres humanos. Solo se valoran las opiniones de intelectuales y científicos afines, de los que siguen los mantras, de los que corean las consignas e ideas impuestas por el poder. Y más adelante sigue. En el mundo de hoy en día han conseguido que las leyes sean cada vez más restrictivas y casi cualquier cosa que se diga puede interpretarse como un delito de algún tipo. De lo que estamos hablando es de una nueva forma de censura. Aparentemente en las sociedades democráticas el poder no controla o prohíbe la libertad de expresión, pero la realidad es muy otra. Cada vez hay más temas tabús, inabordables salvo que intencionadamente se desee saborear sus amargas condiciones. Más adelante sigue diciendo, tras la Revolución Rusa, una de las primeras medidas de Lenin fue la instauración de la Checa, una comisión para combatir la contrarrevolución y el sabotaje. Solo era verdad lo que el régimen y sus medios de comunicación dictaminaban. Todo aquel que cuestionara la información oficial era, como mínimo, encarcelado o deportado. Las checas siguen existiendo. Ahora tienen formato digital y ya no hace falta encerrar a nadie para acabar socialmente con él. Su acción se materializa mediante el ataque en las redes y el asesinato social, cuyos efectos físico y psicológico son igual de demoledores que antaño. Hasta aquí él, ¿no? No solo a través de las redes, debemos añadir, pues también discriminan, se santienen los trabajos, calumnian, persiguen, niegan el derecho a la objeción de conciencia, multan y en algunos lugares hasta encarcelan por no plegarse a la ideología reinante, al pensamiento único, que es en general antinatural. 16º lugar, lo peor es que la mayoría de nosotros, incluso los disconformes y criticones, no hacemos nada. Nos quejamos, pero nos entregamos al enemigo como si nos tiráramos a la refrescante pileta en un día de calor. Leo ahora un texto del autor. Dice así, uno de los grandes logros del sistema actual ha sido mantener a la inmensa mayoría de la población en un estado tal de pasividad, de indolencia, que muy pocos osan patalear con suficiente fuerza como para ser tenidos en cuenta por los dirigentes políticos. Sí, todos nos quejamos en el interior de nuestros domicilios, insultamos a los políticos cuando aparecen en televisión desde la comodidad del sofá, los criticamos ácidamente en pequeños círculos de amigos, pero luego aceptamos hasta los mayores despropósitos con la mayor indolencia, como si lo que estuvieran haciendo o dejando de hacer no fuera con nosotros. Esto, Baños, este autor, lo llama sociedad psicorresignada. Es la que dice, es lo que hay, dice él. Es así.
Es lo que hay, ¿no? No escuchamos nunca esta frase, probablemente la hemos escuchado esta mañana, porque es así. Sociedad psicorresignada. Dice más adelante, hemos llegado a una situación en la que da igual que nuestros dirigentes sean acusados en firme por abusar de su posición, de prevaricación, de apropiarse o malversar fondos públicos, de corrupción, de conducta sexual o moral inapropiada del cargo, de mentir descaradamente o de escándalos de todo orden. Sea un secretario de Estado, un ministro o incluso el propio jefe de Estado, parece que ya todo nos da igual, que no nos importa nada. Hagan lo que hagan nuestros líderes, por mucho que se burlen de nosotros, estamos tan sumamente adormecidos, aletargados, nos tiene tan entretenidos con banalidades que han conseguido nuestra pasividad absoluta, incluso ante los mayores escándalos. Y no podemos decir que todo esto sea absoluta verdad. Bien, y mejor paro aquí. Apenas he reseñado algunas de las cosas que trata el autor. A esto hay que añadirle lo que dice después más adelante sobre el neuromarketing, es decir, el arte de vender emociones, sobre los mensajes subliminales, las snack news o noticias tentempié o titulares engañosos que dicen lo contrario de lo que luego desarrollan debajo, sabiendo que la gente no lee lo que dice debajo. Uno lee los titulares, pero abajo dice otra cosa. Pero sabe que no lee la otra cosa. Entonces, eso se llaman noticias engañosas, ¿no? Los trending topics o palabras que nos repiten hasta el hartazgo de modo tal de poner de moda los temas que quieren que pensemos y creamos que todos piensan, lejísimos de lo que realmente importa y de lo que realmente está sucediendo. También dejo de lado, porque esto se ha hecho muy largo ya, cuanto afirma sobre la llamada construcción social, transformación social, ingeniería social o manipulación social, de la que somos víctimas desde hace décadas, sobre la manipulación de la memoria colectiva, sobre la tecnocracia y la plutocracia que verdaderamente maneja el mundo, o una buena parte de él, sobre el lavado de cerebro, o cuanto explica acerca de la macrovigilancia, la vigilancia emocional, la política mental, el psicogobierno, un alarmante capítulo entero que dedica a las neurociencias, o mejor a la neurociencia ficción, que no es tan ficción que digamos, al transhumanismo mental, a los highbrows, el apartado que trata de la guerra mental, la psicoquímica mental, la neurotecnología para los servicios de inteligencia, etc., ¿no? Pero en el fondo, lo más dramático de todo es que no nos han quitado nuestra libertad, sino que la hemos cedido, y más contento que los niños abriendo los regalos de Reyes. Uno de los subtítulos más bien logrados del libro es uno que dice así: ¿dónde estás, libertad, que no te encuentro? ¿No? Es la parte del capítulo, una parte del capítulo dedicado al totalitarismo democrático. Allí describe los métodos con que las dictaduras clásicas, recuerden que es militar, ¿no?, con el que las dictaduras clásicas han manipulado la sociedad y que pueden resumirse de este modo. Los enumera. Estos son los métodos: desinformación, o sea, ocultar verdades; intoxicación, deformar la realidad presente y pretérita; propaganda, envolver con una sagrada aureola al líder y a su régimen; adoctrinamiento sociopolítico, o sea, lavado de cerebro e inculcación de un programa; legislación, depuraciones y purgas; censura previa, esconder los hechos y divulgar bulos; represión política, arrestos y registros; y uso del espionaje masivo, o sea, escucha telefónica, censura postal, seguimiento, ¿no? Esas son, digamos, las cosas clásicas con las que la dictadura comunista, nazista, etcétera, todas han ido, digamos, han impuesto lo suyo. Y luego añade: si nos fijamos, las prácticas tradicionales en los regímenes autoritarios no distan mucho de lo practicado actualmente en las democracias. Si alguno quiere saber un poco más de esto, lea el libro, que tiene, como dije, sus lagunas, y con el cual ya dije que no comulgo en todo, ni mucho menos, pero como ven, ayuda a reflexionar y contiene no pocas verdades, a pesar de que el autor diga, como ya vimos, que todo es relativo, como una contradicción que desmerece muchos de los datos interesantísimos que nos da para reflexionar y también para aprender a manejarse. En el fondo, la idea que a uno le queda es que nosotros somos tan esclavos como Espartaco
pero Espartaco después de fumarse 10 porros, porque estamos en el riachuelo sorbiendo bosta y creemos que estamos en Hawái y que huele a nardo, ¿no? Por eso, seamos sinceros, después de todo lo transcripto, ¿no tienen ustedes también ganas como yo de cantar conmigo ese tango del que hablé antes? ¿Qué ganas de llorar en esta tarde gris? Bueno, nada más.